Carlos Chinchilla, presidente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Está a mi derecha esta tarde. Don Carlos, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, don Randall y don Celso. Aquí quería decir unas palabras con respecto a lo que está sucediendo en este momento en el país. Por supuesto. Es algo que nos preocupa como seres humanos, como costarricenses, pero también como parte de países amigos que tenemos, hermanos también, en este caso Panamá y Nicaragua. Sentimos que, de mi parte por lo menos, y yo creo que es un sentimiento general, le pedimos a Dios que nos ayude en esto y por supuesto que no cause estragos la tormenta tropical en este momento, Otto, con respecto a lo que son vidas humanas. Sabemos que materialmente hay cosas que se van a destruir y se están destruyendo lamentablemente, pero se pueden reconstruir, pero que no tengamos que padecer el sufrimiento de ninguna familia, de ninguna persona, sobre la pérdida de un ser querido o por supuesto de algunas personas más. Y eso esperamos que no suceda, y que no suceda ni en Costa Rica, no suceda en Panamá, que ya sucedió en 3 personas, me parece, o 4. 8, ya subió a 8. Ya 8, lamentablemente, sí. Y que tampoco suceda en Nicaragua, porque eso es una situación que de alguna forma es incontrolable. La naturaleza es impredecible y lo hemos podido ir viendo poco a poco, pero yo creo que podemos unirnos en oración también para que no haya mayores estragos y no hayan pérdidas humanas. Sí, ojalá que la prevención sirva realmente. Yo hoy estaba bastante preocupado porque aunque la queja en Panamá ha sido sobre la evacuación tardía, según algunos ciudadanos, en Costa Rica hemos tenido evacuaciones tempranas, pero no tenemos información de Nicaragua, no sabemos si hay evacuaciones a esta hora en Nicaragua, y ojo que digamos el huracán pegará directamente en Bluefields. Es muy complicado lo que están viviendo los nicaragüenses. Don Carlos, espero tener mejor suerte hoy con el café, porque la última vez que don Carlos nos acompañó, Matices, me tiré el café encima en vivo y me quemé. Se quemó y la expresión sí. fue más o menos... había que leerle la cara, nada más, porque la acción inmediata de la voz y eso no aparentó el estrago que había sucedido en su momento. Yo después me puse a verlo en la noche en Canal 2, a ver cómo disimulé que me estaba quemando. Tuve que mandar una pausa que no existía, por cierto. Don Celso Gamboa está a mi izquierda esta tarde, es magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Don Celso, bienvenido, ¿cómo le va? Gracias, don Randall, muy buenas tardes a ustedes, a don Carlos y a todos los que nos están escuchando. Al igual que don Carlos, quiero sumarme a la solidaridad con todas las personas que están siendo afectadas con la emergencia del huracán Otto. Como exministro de Seguridad, debo reconocer que me he sentido tranquilo como parte de ahora de la población civil costarricense con las acciones preventivas que ha tomado el gobierno de la República, y me tomo la libertad de darle también un consejo. Y el mejor consejo que puedo hacer ahora como miembro de la población civil al ciudadano costarricense es: haga caso a las autoridades, obedezca las instrucciones de las autoridades de los comités locales de emergencia para evitar cualquier tipo de desgracia. Lo demás es un privilegio el día de hoy desarrollar un tema que para nosotros es de suma importancia para el país y para el derecho penal costarricense. Así es, y bueno, espero tener también mejor suerte, porque la última vez que usted estuvo aquí, don Álvaro Ramos, que era el coinvitado ese día, casi se cae de la silla en vivo aquí en Monumental. Sí, pero Randall, me dicen que es en la silla que estoy yo sentado, bueno, y que puedo irme hacia atrás como Álvaro. En realidad no es la misma silla, es el mismo puesto. Es el mismo lugar. Luego de nuestra visita hicieron una inversión importante en remodelar esta sala, esta cabina. Qué bonita que está ahora. Sí, muy bien, lo felicito, sí, señor. Sí, siempre Central de Radio se preocupa, por supuesto, de esas cosas, pero bueno, son las dos. Una demanda civil por... Y don Randall, a mí me tocó como juez de instrucción, señor, de Golfito, vivir el Juana. Sí, el huracán en Juana, el 88. La cola del huracán Juana. Y ahí estábamos totalmente tranquilos. El efecto inmediato era en la zona del Caribe. Sí. Y de un pronto a otro dio un giro y la cola nos arrasó digo, a Golfito y los golfiteños. Y bueno, yo soy un golfiteño más en realidad de corazón. Por adopción, por supuesto, allá la gente querida de Golfito. Y fue una situación muy difícil porque no se tenía la preparación como se tiene en este momento. Don Celso lo ha dicho muy bien, y usted también, don Randall, que ya hay medidas, por lo menos en este caso, de prevención, y yo creo que la gente cada vez entiende más que tiene que seguir las órdenes que se dan en casos de emergencia. Hacer caso, porque los chicos somos particularmente cabezones.
Así es que bueno, hacer caso. Pero estos señores hoy aquí vinieron a hablar no de las dos anécdotas que nos ocurrió tampoco en los últimos programas, sino de una revolución jurídica, una revolución penal. El Código Procesal Penal lo que hace es que regula las acciones relacionadas al ámbito penal. Es decir, el Código Penal es el que establece las penas para los delitos y dice que es delito, pero el Código Procesal Penal regula los procesos, quién hace qué, cuánto dura, ¿verdad? Don Carlos, el Código Procesal Penal actual, ¿de cuándo es? Es del año 98, es del 96 y entró en vigencia por la vacatio leyes que tenía en el 98, fueron 2 años. Hoy día podemos decir de la vigencia del mismo que tenemos un código que alcanzó su mayoría de edad. 20 años ya. Bueno, 18 desde que entró a regir, pero 20 desde que se redactó. 20 desde que se aprobó, pero 18 de estar en funcionamiento. Y ya me parece y nos parece, y yo creo que en eso podemos coincidir muchos, que ya es hora de replantear este Código Procesal Penal. Ha dado frutos, ha dado cuestiones importantes, nos ha abierto un panorama distinto, pero ya llegamos en una etapa donde tenemos que incorporar modificaciones. Esto que hoy vamos a hablar son parte de esas modificaciones, pero tienen que venir muchas más. Sabemos que una reforma integral de un Código Procesal Penal nos llevaría 10 o 15 años o puede no 20 para poder lograrlo, pero yo creo que cuando son reformas parciales que son necesarias para evitar lo que nos están golpeando, que es el retardo en la administración de justicia, la ineficiencia en cuanto a la resolución de los casos y no cumplir el artículo 41 de la Constitución Política, que es de justicia pronta y cumplida, ya se hace necesario hacer reformas inmediatas. Don Celso Gamboa, que ha pasado por el Ministerio de Seguridad, ha pasado por la Fiscalía General de la República, ha sido fiscal en Limón. La realidad, ¿cómo es diferente a 1996, que es cuando se aprueba el Código de Procesal Penal? Yo recuerdo, por ejemplo, y aquí le doy pie a su respuesta, yo recuerdo que cuando yo entré aquí a cubrir judiciales en 2004, era un boom de decomisar 80 kilos de cocaína. Era lo máximo en ese momento. Hoy hablamos, por ejemplo, de procesos donde se decomisan 7.000, 8.000, hasta 12.000 kilos, creo que es lo más que hemos decomisado. ¿Cómo es diferente, digamos, los delitos que ocurren hoy y que hacen necesario el código en el Código Procesal? Bueno, una corrección. En el 2014 decomisamos 50.000 kilos. Bueno, no, pero no una acción, en una acción conjunta. Ah, correcto, sí. Pero, en efecto, don Randall, hay una relación muy estrecha entre la entrada en vigencia del Código Procesal Penal y una desmejora en la prestación del servicio de administración de justicia, específicamente en lo que se refiere a la duración del proceso. Y como ya bien lo dijo el magistrado Chinchilla, el artículo 41 de la Constitución Política de Costa Rica garantiza a accesar a una justicia pronta y cumplida. Y cada uno de nosotros tiene derecho a que en sus procesos se dicte una resolución judicial en un tiempo razonable. ¿Qué ha pasado? Que actualmente un plazo razonable es un concepto jurídico indeterminado. No se ha logrado delimitar cuánto es lo razonable, con la excepción de la fijación de plazo que puede hacer eventualmente un juez ante una solicitud de un imputado. La reforma, en esencia, consiste en fijar plazos determinados por ley a las fases del proceso penal, a la fase de investigación, a la fase intermedia, a la fase de juicio y a la fase de apelación. Como le repito y reitero, esta desmejora en los plazos de duración es muy coincidente con la entrada en vigencia del Código del 98 al que se refería don Carlos, y hemos pasado a procesos que tienen una duración de hasta 36 meses desde que usted interpone la denuncia hasta que se dicta sentencia por parte de un tribunal, pero no, costarricenses, ahí no termina el proceso, sigue la fase de impugnación, un recurso de apelación y eventualmente un recurso de casación, que si son declarados con lugar, vuelve para atrás hasta la fase de juicio. Entonces estaríamos cayendo en una acción completamente nugatoria o risible de lo que es el cumplimiento de este principio, que también está consagrado en el artículo 7, inciso quinto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Estamos en contraposición a todo lo anterior
de manera tal que ha surgido desde la Sala Tercera un interés profundo en modernizar el proceso penal para hacerlo más rápido, pero no por eso de menor calidad. Pues yo creo que usted está siendo particularmente positivo por una cosa: 36 meses desde que se acusa, sí, desde que acusa la fiscalía, pero desde que alguien presentó una denuncia, sumándole el proceso de investigación, el caso de Turrubares del bus tiene 7 años. 7 años y no ha iniciado el juicio. Y cuando don Celso dice el proceso de impugnación, bueno, lo que quiere decir es que primero la fiscalía, usted, no sé, por ejemplo, alguien va mañana a denunciar que le robaron el carro. El proceso de investigación tardará unos meses. Si es una banda organizada, podrá durar el doble de lo que duran los plazos. Después se acusa. Se va a una audiencia preliminar, que es un juez que revise en la forma, digamos, la acusación. Se va a un juicio. En ese juicio hay una sentencia en primera instancia. Esa sentencia tiene apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Lo revisa. Después de eso, el Tribunal de Apelaciones dicta una sentencia y, como si fuera poco, hay una tercera opción en la Sala de Casación Penal, que son ustedes. Eso es eterno y complicadísimo. Bueno, el proceso como tal, como ya lo dijo el magistrado, en este caso don Celso, queda claro que son varias etapas, son 5 etapas de las que él relató y que son importantes de cumplir. Nada más que, bueno, hay algunas etapas o una etapa que yo sí podría desaparecer y no pasa nada. Y vea lo que pasa. Históricamente esa etapa, ¿no, Carlos? Sí, don Randall, usted es testigo de eso. Yo lo he dicho muchas veces en su programa también. Esa etapa la podemos desaparecer en el proceso actual que tenemos y nos ahorramos 3 años de pérdida de tiempo. Oiga, 3 años de pérdida de tiempo. 3 años. 3 años de pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque el juez penal nunca logró empoderarse en su función, nunca logró entender cuando el código le dio a él la importantísima función de la audiencia preliminar, de la etapa intermedia, y realizar ahí un manejo importante. Hoy día nosotros tenemos, a veces la gente dice, ¿cuánto llega a juicio y cuánto se absuelve en juicio? Si nosotros nos damos cuenta, se absuelve en juicio pues un 80 o un 85% de las causas. Ajá. Cuidado y no más, pero pensemos en números así, 80% se absuelve. Y resulta ser que esas absolutorias son asuntos que nunca debieron de haber llegado a juicio. ¿Y por qué? Porque el juez penal no está haciendo lo que tiene que hacer. El juez penal tiene la posibilidad de revisar la causa, tiene posibilidad de analizar la acusación, tiene posibilidad de ver si hay una tipicidad, de dictar un sobreseimiento, tiene la posibilidad de aplicar medidas alternativas al proceso. A veces no las aplica porque no es obligatorio, según la ley, de que llegue el imputado. Entonces, el mismo código generó la alcahuetería y el mismo código está generando impunidad. Lamentablemente es así. Si se hubiera obligado a que llegue el imputado ahí, o decide una medida alternativa o no tiene posibilidad de someterse a una de ellas en la etapa de juicio, como ahora lo están haciendo. Y diría la gente, entonces, ¿para qué no lo dejamos en la etapa de juicio? No, es que lo que quieren, de alguna forma, por supuesto, en este caso, la parte imputada, es que se desgaste la víctima, que la víctima siga en el sufrimiento latente constantemente por esos 3 años que dura la fijación de la audiencia preliminar y todo lo que procede posteriormente. ¿Y qué pasa? Cuando llegan a juicio ya no quieren llegar ni la víctima ni los testigos. Podrían ser que estén amenazados, podría ser que están desestimulados por el mismo sistema o revictimizada la misma víctima. Pero a esta altura del programa usted entenderá que ya habrá un montón de gente que les dice a ustedes dos que son unos represores y que se les olvidó el garantismo. Totalmente equivocados, don Randall, porque estamos pensando en ambas vías. La Sala Tercera es amplia y protege los derechos de las víctimas y de los imputados. Con esta reforma que nace del ser una Sala Tercera amparada por el diputado Mario Redondo, por el fiscal general Jorge Chavarría, por el abogado consultor Alexander Rodríguez, pues precisamente no solo viene a tutelar los derechos de la víctima, de derecho a justicia pronta, sino que ese derecho consagrado en la Constitución cobija también a los imputados. Mire, no es posible que en este país una persona lleve 14 años sindicada por un hecho penal sin que se dicte sentencia condenatoria o absolutoria.
perdóneme, pena de banquillo. Usted está acusado por algo y mientras esté acusado y duren 7, 8, 9 o 10 años, no lo contratan en empresas, lo marginan, lo estigmatizan y no estamos forzando el resultado de ese juicio. Lo que queremos es que a esa persona al cual el Ministerio Público o el querellante le imputa un delito, le dicten una sentencia en un plazo razonable, de manera tal que viene a cobijar los derechos tanto de la parte interviniente como víctima, como de la otra parte fundamental como es el imputado. No tiene nada que ver con un ejercicio represivo, todo lo contrario. Este es el salto de calidad más garantista que ha dado el Código Procesal Penal desde su entrada en vigencia y paradójicamente, como podrán decir algunas personas que nos han retratado como represores, es promovida por el magistrado Chinchilla y por el magistrado Gamboa. Entonces, sí, ahí podría yo discrepar de esa visión, porque estamos fijando plazos de carácter perentorio para que la consecuencia sea la extinción de la acción penal si no se cumplen. Y con responsabilidad para el juez o fiscal o la parte que tenga que no cumplan los plazos, con sanciones tan graves como el despido. Hacia eso queremos llevar la justicia penal, una justicia penal de calidad, una justicia penal integral y una justicia penal para todas y para todos. Eso es importante lo que dice don Celso, porque esta reforma, mire, a quien mete primero en una camisa de fuerza es al Ministerio Público, Sí. la parte acusadora. Y ahí teníamos al fiscal general de la República manifestándose a favor de este proyecto que bien lo indicó el magistrado, en este caso don Celso Gamboa, tiene un contenido que es una mezcla importante porque don Mario, en este caso Redondo, es quien propone como diputado de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley y nosotros, don Celso, mi persona, lo acuerpamos en el buen sentido de la palabra porque nos parece que es una iniciativa excelente, una iniciativa que, como le digo, al primero que mete en una camisa de fuerza es al Ministerio Público, por ahí estaba presente el Ministerio Público, como también a Alexander Rodríguez, que es un experto del derecho penal y procesal penal, que da elementos importantes a valorar. Y no está el OIJ. Esto lo que... Porque yo a veces creo que también meten cierta camisa... Fue socializado con el director del organismo de investigación judicial, claro, también. Eso fue puesto en conocimiento. Porque es que a veces pasa, don Carlos y don Celso, que uno llega y le dice al fiscal, ¿y por qué no ha acusado ya? Han pasado 7 años. La trocha. El ejemplo es la trocha. Y no pueden referirse al caso en concreto. La trocha en específico, ¿por qué no han acusado? Faltan 2 informes del OIJ. Y esos informes del OIJ están haciendo hace años. A veces pasa, también están metiendo en cintura eso, don Carlos. En efecto, fue socializado con el director del OIJ y hubo un error de visión en su momento en el crecimiento del OIJ, sobre todo en el año 2009 con las 500 famosas plazas. Perdóneme que intervenga ahí, porque se pensó en contratar más investigadores, pero lo que requiere el organismo de investigación judicial es de mayores peritos en auditoría forense, de más cantidad de médicos, de psiquiatras, de microbiólogos, de expertos, no cantidades de personas, sino puestos de calidad. Esa fue la discrepancia tradicional que se tenía con el organismo de investigación judicial, porque precisamente era ayuno de crecer en el ámbito científico y se dedicó a contratar personal para investigar los delitos comunes. Por supuesto que dentro de la implementación de esta reforma, el director del organismo de investigación judicial, que ya está impuesto de la reforma y que por supuesto la ha avalado junto con nosotros como un salto positivo, está claro que deberá hacer un esfuerzo para que su ejercicio presupuestario sea mejor para poder cumplir con los requerimientos que le establece el código. Don Randall, mire, y cuando le digo, aquí estamos hablando de lo que es la etapa preparatoria, ¿sí? La actuación del organismo de investigación judicial bajo la dirección funcional del Ministerio Público. Y ahí hablamos que lo que habla este proyecto de ley es de 6 meses. Con una posibilidad de prórroga 6 meses más. 6 meses. 6 meses. Oiga, 6 meses. Y ayer el fiscal general dijo, nosotros hemos pensado que de 1 año para abajo es casi imposible hacerlo, pero lo vamos a hacer. Bueno, es que aquí hay que poner parte de todo. Yo ya he tenido contacto con jueces de la República, jueces de juicio y jueces penales que me han escrito, que me han llamado y hemos conversado.
y yo les he dicho, aquí todos vamos vinculados con esto y todos tenemos que entender de que sí, se nos ponen las cosas difíciles, pero nadie dijo que era imposible y lo podemos hacer. Si tenemos la buena intención de realizarlo, se hace. Además de eso, esto va a provocar una identificación del Estado costarricense como un Estado garante de los derechos de las partes procesales, de todas las partes procesales, que ese es otro punto. Hoy día las partes procesales que tenemos efectivamente es el Ministerio Público como parte acusadora y el imputado como la persona contra la cual se sigue el proceso. Pero tenemos una víctima que no tiene representación, tenemos una víctima que no está vinculada al proceso penal porque no es parte. Para ser parte tiene que ser querellante. Bueno, una de las propuestas que yo estoy haciendo en este proyecto de ley es que la víctima por sí misma sea parte del proceso penal y que cuente con asistencia legal también, para que haya una equivalencia en armas de cada una de las partes procesales. Claro, porque hay que recordar que, de hecho, la prensa, cuando habla por parte de la Fiscalía, siempre se la imagina como la representante de la víctima, pero en realidad no lo es. No lo es, no lo es. Porque la Fiscalía es en el buen sentido, además. Claro, en el buen sentido de la palabra, no lo es. Acompaña a la víctima a veces porque de ahí sí llega solita. Por supuesto, pero si la víctima cree que es culpable el tipo acusado, imputado, y la Fiscalía efectivamente dice que no, tiene que pedir la absolutoria. Y si le pide un sobreseimiento en esas fases preliminares, ¿y qué hace la víctima? Pero hablemos, y gracias a don Mario Redondo que nos está escuchando, que es justamente quien presentó este proyecto. Claro que sí. Y que dice, don Mario, gracias por el interés en nuestro proyecto, es un paso adelante. Recientemente un juicio sobre una banda de Limón que se hizo en los tribunales de Goicoechea por seguridad, bueno, de San José creo por seguridad. El tribunal penal que vio ese caso declaró absolutoria sobre la supuesta banda de sicarios. Y la razón es un error procesal en una cosa que tiene un nombre rarísimo, que por cierto, porque no le cambian los nombres, se llama anticipo jurisdiccional de prueba. En español es entrevistar a alguien antes del juicio. Eso lo que requiere es que esté presente el abogado del imputado, que el imputado sepa que sí hizo, el abogado del testigo, bueno, y eso se hace en los casos donde corre riesgo la vida de ese testigo. Resulta que lo absuelven por eso, y entonces cuando el Tribunal Penal, don Celso, dice se absuelve y da la explicación de por qué se absuelve, yo me pregunto, ¿esto no lo habrá visto el juez penal en la fase preliminar? Porque entonces es muy rico recibir la acusación y pasarla a juicio una vez. Es un mero tramitador de expedientes que recibe y lo lleva al tribunal. Bueno, desconozco ese caso no lo puede hablar porque usted lo tiene que votar. Concreto, pero sí, en efecto, bueno, hay que señalar que los tribunales están compuestos por seres humanos y no son infalibles, y existe esa falibilidad que precisamente es detectada en la fase de apelación. Muchos de los casos son devueltos nuevamente a fase de juicio porque puede eventualmente, que no en todos los casos, los tribunales tengan la razón. Vea usted que el Ministerio Público de Costa Rica tiene una efectividad del 70% en los recursos de casación que presenta. Es una cifra muy alta. Sí. Es de los ministerios públicos más efectivos de América Latina, la Fiscalía General de Costa Rica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 7 de cada 10 sentencias que no son favorables al Ministerio Público cuando son recurridas, se declara con lugar el recurso, de manera tal que puede ser que la interpretación que hay en nuestros colegas no sea la correcta o sí lo sea en determinada circunstancia, ¿no? Esto depende mucho, es casuístico y es muy complejo introducirse a señalarlo. Lo que sí es importante decir, don Randall, y usted lo refiere perfectamente, es que son 3-4 años después y dentro del juicio hay algunas variables que no se controlan, y que es la variable del testimonio. Un hecho del cual usted y yo somos testigos el día de hoy, muy probablemente si el juicio lo van a hacer dentro de 6 años, lo hayamos olvidado, podamos tergiversar algunas partes o definitivamente la víctima lo suprime de su conciencia y no puede recordarlo. Genera impunidad. Eso es una consecuencia tan severa de la excesiva prolongación de los juicios, del retraso y de las dilaciones indebidas, la impunidad, porque la gente tiene derecho a olvidar, y mientras no el juicio siga pendiente, usted sigue estigmatizado y corre el riesgo de que la acción penal no se pueda ejercer de la mejor forma por precisamente esta circunstancia. Y el anticipo jurisdiccional de prueba es un instituto previsto en el Código para cuando
corre riesgo la víctima de que pueda ser asesinado, de que esté con una enfermedad terminal, cuando sea una persona menor de edad que pueda olvidar. Hay muchos supuestos en los cuales se puede enfrentar, pero también si el testigo que declara viene a juicio y dice otra cosa, pues ya mete se genera alguna duda en los tribunales de justicia. Eso es muy frecuente, pero repito, todo esto producto de las dilaciones indebidas que ataca el proyecto de ley que propone el diputado Redondo y que estamos acuerpando, en donde precisamente estamos detrás de acortar los plazos del proceso. Regálame unos instantes para ir a una pausa comercial, pero antes de la pausa hay información de última hora que milagrosamente no tiene que ver con Otto. Bueno, no tiene que ver con el huracán ni con la tormenta tropical Otto. Febe Cruz nos cuenta qué pasó. Así es, rápidamente, Randall, nada más un voto de la Sala Constitucional que van a dar a conocer en minutos, lo tenemos nosotros, porque ha declarado inconstitucional los artículos 132, el inciso E, y 133, el inciso F del Estatuto del Partido de Liberación Nacional. Y usted dice, ¿qué es esto? Bueno, estos dos artículos señalaban la suspensión y expulsión para quienes lesionen principios éticos y la moral pública, como abandono de campaña. ¿Le suena algo? Me suenan los artículos por los que sancionaron a Johnny Araya Monge. Exactamente. La Sala Cuarta ha dicho que eso fue inconstitucional, así que don Johnny podría regresar a Liberación Nacional cuando guste, según la Sala Constitucional. Información. Cuando guste. Información. Creo que se moverá más rápido que el huracán Otto. Gracias. A las 7, con más de esto. Gracias, Febe. Muchas gracias por el reporte de última hora. Entonces, don Johnny Araya Monge puede regresar a Liberación Nacional cuando guste. La Sala Cuarta ha declarado inconstitucional los artículos por los que lo expulsaron del partido. Son las 2:45. Vamos a la pausa porque ya cuando regresemos quería meterme de lleno en el proyecto. Ya me hablaron de un cambio y que fue en reducir a 6 meses con extensión de 6 meses más la investigación del Ministerio Público para presentar la acusación, y vamos a ver qué más trae este proyecto de nuevo. Dice, hay un señor que dice: mis respetos a los invitados. Ese señor se llama Gustavo Matas, el ministro de Seguridad Pública, que les envía un saludo a los dos y nos reporta sintonía esta tarde. Gracias, señor ministro, que pese a la emergencia y sé que anda corriendo como loco, está escuchando matices. Los cambios. Uno es 6 meses, el Ministerio Público tiene 6 meses prorrogables a 12, entendí, para presentar la acusación. Sí, exactamente, esa es la parte inicial, la etapa preparatoria, donde interviene OIJ bajo dirección funcional del Ministerio Público. Pero es que tenemos la otra parte que es muy importante, es la que yo le decía del juez penal, la etapa intermedia. No, Carlos, perdone, antes de pasar al juez penal, ¿se cuentan 6 meses desde la denuncia o desde la imputación? Bueno, es que ahí hay que hacer una distinción, sí, que normalmente no se ha realizado. Una es la parte procesal propiamente dicha y luego la parte procesal. La parte preprocesal tiene que ver con la denuncia, la investigación preliminar que hace el Ministerio Público, pero cuando tiene posibilidad de imputación es donde se pone en conocimiento de las partes la imputación que hay, y ahí surge la posibilidad de terminar de conformar. ¿Me deja traducirlo para no abogados? Ah, bueno, sí, perdón. No, es así. A mí me robaron un carro. No tengo idea de quién es. Yo llego al OIJ, denuncio, me robaron el carro. ¿Sabe quién se lo robó? No tengo idea. Vio al tipo, más o menos, tal cosa. Esa se llama parte preprocesal. Esa es preprocesal. Porque es cuando el OIJ le traslada a la fiscalía la denuncia y se abre una cosa que se llama una investigación contra ignorado. Exactamente. ¿Verdad? Donde empiezan a decir, bueno, busquemos a ver quién se robó este carro. Don Randall, usted conoce más de lo que nosotros entendemos también. No crea, tengo muchos años de estar cubriendo, de haber cubierto, ya no lo cubro, de haber cubierto la Corte Suprema de Justicia. Okay. Es parte de eso, cuando ya se tenga la idea de quién podría o la ubicación de quién podría ser y se lo ubica de alguna forma, ya hay una posibilidad de imputar, y ahí entonces la investigación toma un norte más directo, más centralizado sobre alguien o sobre varios, para poder ir diseñando lo que podría ser la estrategia de acusación que llegaría en todo caso a conocimiento del juez en la audiencia preliminar. Eso es a lo que se le da 6 meses, desde la imputación. Exactamente. Desde que identifican a alguien como presunto responsable, donde tiene esa posibilidad. ahí empiezan a contar los 6 meses. Ahí es donde inician esos 6 meses. No es del primer momento, porque en el primer momento se tiene que hacer muchas diligencias para tratar de ubicar
muchas veces quién es el imputado, pero cuando llega con el imputado o el imputado está ahí mismo es la imputación, y ahí él tiene 6 meses. Digamos, en flagrancia no es necesario 6 meses, en forma inmediata, porque es detenido con toda la prueba. Pero curiosamente en esa parte preprocesal es donde muchos costarricenses se quejan. Lo que pasa es que le entiendo, por supuesto, que es imposible ponerle un plazo al organismo de investigación judicial y a la fiscalía para encontrar un sospechoso. Claro, y algo que no se conoce. No sabemos quién es, salió huyendo, portaba un pantalón, iba con un pantalón azul, una camisa roja, pero se fue. Entonces hay que ubicar esa situación. Una vez que nosotros tengamos, la policía y el Ministerio Público, claro, quién puede ser, entonces ahí empieza el otro proceso, la otra prefase, que es la de imputación, donde ya se logra identificar los primeros 6 meses. Actualmente, ¿cuánto es el plazo que tiene el Ministerio Público desde que imputa a una persona hasta acusarla? Es que en realidad eso es manejable de forma amplia, por eso nosotros hablamos aquí se habla en el proyecto de plazos perentorios. Ajá, lo que teníamos lo que tenemos actualmente son plazos ordenatorios. Quiere decir que no provoca ninguna sanción el no cumplirlos, ni ningún efecto en el proceso. No tenía plazo. No tenía plazo. En resumen. Sí, exactamente. Y todo era lo mismo. La pre y con sanción procesal de extinción de la acción penal para todos los amigos, porque me están reportando sintonía desde el Guanacaste también, algunos jueces interesados en el tema, con una nueva causal de extinción de la acción penal, que es el vencimiento del plazo, en donde precisamente es que se impone este gran reto, el Ministerio Público, la Policía Judicial y nosotros los jueces de la República, en dar un salto de calidad al proceso. Sí, seguimos con la reforma, y para dejar este proceso casi que eminentemente acusatorio, porque debe ser un procedimiento acusatorio, le estamos quitando la competencia al juez penal para que haga el levantamiento de cadáveres, como resabio del proceso inquisitivo, que era el que estaba antes de 1998. Que era cuando el juez investigaba. Era cuando el juez investigaba. En este código actual es el juez penal el que levanta el cadáver. Se pierden horas, porque no tenemos tantos jueces para levantar tantísimos cuerpos que mueren violentamente en Costa Rica, y no todos asesinados, sino que diversas formas de muerte. Entonces consideramos que esto es un acto, que el cadáver es un objeto de la investigación y que puede ser levantado por el Ministerio Público y también delegado a la Policía Judicial, y solo esto le ahorra al Poder Judicial casi 500 millones de colones al año en horas extra juez, y por supuesto estamos garantizándole a los jueces una imparcialidad absoluta, porque no van a hacer un acto de investigación. Ese simple hecho de levantar un acta y dejar constando absolutamente todo ya le hace tomar partido en el proceso, y para eso no está el juez. Es un contralor de legalidad, un contralor de que se respeten las garantías de la víctima y del imputado y de todos los intervinientes. Sumado también, y esto nos van a agradecer mucho los fiscales, pero traducido siempre a un proceso eminentemente acusatorio, le estamos quitando un requisito, el artículo 302 del Código Procesal Penal, que es la fundamentación de la acusación. Estamos dejando la acusación con una relación circunstanciada de los hechos, la calificación jurídica aplicable y la prueba que sirve para probar esa relación de hechos que usted está acusando. La prueba es lo que permite comprobar de qué yo lo acuso, y eliminamos toda la fundamentación que hace el fiscal actualmente en la presentación del caso en juicio. Entonces estaríamos ahorrando muchísimo trabajo también a los fiscales. Por eso es que, repito, es una reforma que es muy puntual, pero viene a dar saltos de calidad muy importantes en algunos aspectos en el que el código ha demostrado tener falencias. Pero vayamos despacio en dos cosas que me dijo. Yo al inicio dije, esto tiene que ver con las presas. Y si usted está oyendo el programa desde el principio, seguro dijo, Randall se volvió loco, eso no tiene nada que ver con las presas. Sí tiene que ver con las presas. Cuando hay un accidente de tránsito y una persona fallece, lamentablemente, hay que esperarse horas para que un juez de la República se haga presente al levantamiento del cuerpo. Esto es un detalle que creo que es muy sencillo de corregir en el Código Procesal Penal. Creo que es, entendiéndole, don Celso, lo que usted nos dice, desde la visión de que es un objeto de investigación el cuerpo. Es decir,
el juez no va a decomisar todas las pruebas de la investigación, es zonas fiscales. En el levantamiento del cuerpo, el juez lo que hace es levanta un acta y deja constando la identificación del mismo. O sea, es una participación innecesaria y, repito, es un resabio del procedimiento anterior. Se quedó ahí, no afecta en nada la investigación y le da mayor celeridad y, sobre todo, por un tema de dignidad, de respeto al cadáver que está ahí en carretera, expuesto, y también por un tema económico para el Poder Judicial, por una gran cantidad de situaciones, es que estamos trasladando esa competencia al Ministerio Público y delegable también en la Policía Judicial. Es un acto de investigación, si lo levantan mal, está mal levantado y podrá ser atacado por la defensa, eso es otro tema, pero eso nos obliga a hacer todas las cosas bien. Pero por eso le decía yo, por ejemplo, en una investigación de narcotráfico, el juez no es el que va, no va él físicamente, digamos, por ejemplo, a tirarse al agua y comenzar la cocaína. No. No, eso es una diligencia que hace el organismo de investigación. Porque es una prueba. Don Randall, en estos casos, hasta la defensa se niega a ir a los levantamientos de cuerpo, los levantamientos de cadáveres. ¿Sí? Y se ponen necios que no queremos ir porque ahí ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer absolutamente nada. Y entonces hasta eso, a veces ni siquiera asisten. Entonces, pero yo no sabía eso, porque la defensa también tiene que ir al levantamiento de cadáveres. Se le da la posibilidad de que vaya. En un proceso de homicidio. Sí, antes iba, claro que sí. Y ahora ya se niega y ya no va. En algunos casos, si dice que va, hay que llevarlo. Pero me parece que es totalmente innecesario. Ahora, eso es parte de un desarrollo y me parece que esta propuesta que don Celso nos está hablando, que viene contenida dentro del proyecto, es muy importante porque cambia mucho esto. Y para avanzar un poquito nada más en la otra etapa, la fase intermedia, la audiencia preliminar, cuando ya se tiene la acusación y se pasa al juez, en este caso al juez penal, resulta ser que el juzgado penal normalmente tenía que coger la acusación, efectivamente señalar una audiencia y realizar la misma con los actores en el proceso, en este caso la parte imputada con su abogado, el Ministerio Público, y si había una víctima representada, que es lo que yo le digo y más adelante vamos a hablar de eso. Lo que pasa es que para llegar al momento de celebrar esa audiencia, hoy día estamos tardando de 2 años y medio a 3 años para hacer esa audiencia, que puede durar una audiencia, o sea, una mañana o una tarde, cuando muchos días. Pero no se justifica perder ahí 2,5 años o 3 años. ¿Qué pasa con esto? Además, ¿quién es el que califica la prueba? ¿Quién es el que dice cuál es la prueba que tiene que ir a juicio? Lo dice hoy día el juez penal. Pero el juez penal lo que está haciendo se sienta, recibe las partes, escucha al Ministerio Público, la defensa si quiere interviene o no interviene y se deja su estrategia de defensa bajo secreto, y lo que hace el juez penal y la prueba que nosotros ofrecemos completa, el Ministerio Público, la defensa también, y no se detiene a valorar la posibilidad de calificar en forma directa esa prueba, sino que coge toda esa prueba y la empaca con todo el expediente y se la pasa al tribunal de juicio. Hoy día tenemos asuntos donde para demostrar un simple hecho tenemos 10 testigos. En la época en que yo era juez de juicio, con el Código de Procedimientos Penales anterior, nosotros calificábamos la prueba y nosotros decíamos, si son 10 testigos para este hecho, con 2 testigos es más que suficiente. Le decíamos a la parte, escoja los 2 testigos que considere más importantes. Y no los decían, y esos eran los que se admitían. Hoy el juez de juicio se encuentra obligado, porque una vez que el juez penal dice cuál es la prueba que se admite, esa prueba ya deja de ser prueba de las partes y es prueba del proceso. Ni siquiera el tribunal por sí mismo podría decir esta prueba no se recibe. Por eso hoy tenemos juicios que antes no existían de 3, 4, 5, 6 meses, 1 año. Sí. Y ahí es donde la gente se pregunta, ¿para qué tanto si es tan sencillo lo que se está viendo muchas veces? Bueno, y es cierto. Y cuando uno cubre juicios, don Carlos, y yo dichosamente he cubierto bastantes, pasa una cosa. Primero, que a veces ya las partes, después de haber, no sé, pasado 3 años desde la audiencia preliminar, cuando llegan a juicio, alguna de las partes dice, le piden al tribunal que ni siquiera revisen una caja de documentos porque ya perdió toda la importancia que tenía hace 3 años, y en la otra parte está a favor.
O pasa esto y se me olvida el tecnicismo, disculpe, que es ofrecer prueba que no está ahí. ¿Cómo se llama eso? Para mejor proveer, Sí, la sí. que no se Sí, recibe en su momento. Ofrecen prueba para mejor resolver. Sí, mejor proveer, mejor resolver. Eso pasa cada rato, o sea, en cada día, que un juicio de un mes, en los 30 días ofrecen prueba para mejor resolver. Sí, muchas veces sucede. Sí, porque además es una estrategia. Es una estrategia. No, y es que dentro de esto, por lo menos en la idea del juez penal, le estoy diciendo que estamos hablando de 2 años y medio, 3 años. Sí. Con este proyecto de reforma, lo que tiene el juez para señalar la audiencia preliminar y resolver... Pensé que la había quitado en un momento. No, yo la quitaría, sí. Pero don Mario que nos está escuchando, Mario Redondo, el diputado de la Asamblea Legislativa, le tengo sumo respeto con su propuesta. Y no, quedó muy bien, y yo se lo dije, mire, yo soy bien convencido, pero si lo dejamos como está, podemos continuar con la audiencia preliminar, porque lo que tiene es la posibilidad de un mes. ¿Un mes? Un mes. Desde que acusa el Ministerio Público hasta el señalamiento de la audiencia. Un mes de para la organización. Exactamente, cuando le llega y tiene que señalarla y resolver. Es que esto es importante porque en este mes tiene que hacerse lo que hoy está haciendo o no está haciendo en estos 3 años. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que es otro elemento que vamos a incorporar para el proyecto. Yo creo y sigo pensando que no es el juez penal el que debe calificar la prueba. El que puede calificar la prueba es escoger la prueba de las partes, es el juez de juicio, con siempre la posibilidad del recurso de revocatoria que se tiene actualmente, pero ante el mismo juez, ante el mismo tribunal. Pero es él el único que podría calificar la prueba porque él va a hacer el juicio y sabe a qué va. Entonces, esta es una modificación importante, porque en este mes tiene que contenerse todo eso de lo que nosotros estamos hablando en este momento. Si me permite, don Randall, Sí, para los que nos están escuchando, hay excepción, que es la declaratoria de tramitación compleja, y también recordemos que el Código Procesal Penal es supletorio de la Ley de Delincuencia Organizada. O sea, eso quiere decir que, por supuesto, van a existir casos cuyo realización de audiencia preliminar o bien de juicio exceda el mes o los 2 meses, pero será labor de las partes querellantes o Ministerio Público de lograr la declaratoria de tramitación compleja, porque estamos entendiendo que un juicio que exceda más de los 2 meses ya por sí solo es de una tramitación con un grado de complejidad. Entonces, primero también va a generar una cultura a lo interno del Ministerio Público de no solicitar que todos los casos sean declarados de delincuencia organizada o que no todos los casos sean declarados de tramitación compleja, porque no en todos los casos se da, para no pervertir la figura, porque ahí sí se amplían los plazos, y que nos trae a otras ideas que no están incorporadas en el proyecto de don Mario, pero que también generan impunidad, como lo es la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. Hay un articulado que yo corregiría ahí inmediatamente, que es que le da la competencia para el juzgamiento de los delitos al Segundo Circuito Judicial de San José. Todo lo que pasa, todo hecho de corrupción a la función pública se juzga en Guadalupe, pero a diferencia de lo que el gran público cree, los hechos de corrupción no son solo los grandes hechos que salen publicados en los diarios nacionales, sino que también hay oficiales de fuerza pública que abusan de la autoridad allá en la zona de corredores, oficiales de tránsito o de OIJ o de lo que sea, que cobran dinero en algún otro lugar, y que los juicios se realizan en San José. Pues fíjese, don Randall, que una gran cantidad de absolutorias que se dictan en los tribunales de juicio del Segundo Circuito Judicial de San José es por la no comparecencia de testigos, porque es ilógico, irreal, risible que usted, pese a que es víctima y denunciante y está en corredores, tenga que venirse un domingo para estar un lunes a las 8 de la mañana declarando en un juicio penal. Nosotros creemos que la competencia debe estar, sí, en casos de delincuencia organizada, en un circuito determinado, pero en delitos contra la función pública ha generado más bien impunidad, lejos de generar una ley más eficiente y efectiva. Para agregar nada más a esto que dice don Celso, en realidad el proyecto inicialmente habla de tramitación compleja y no incorpora lo que es crimen organizado. Nosotros tenemos un problema. La ley de crimen organizado, vigente al día de hoy, tiene una problemática en la cual ella no se refiere a la ampliación de plazos. Solamente lo hace el procedimiento en el Código Procesal Penal de tramitación compleja.
Entonces ha habido una confusión sobre ello. Que me lo declaren de crimen organizado no me da ningún beneficio con respecto a la ampliación de plazos, pero sí de tramitación compleja. Lo que estamos haciendo ahora es incorporar donde se dice tramitación compleja y crimen organizado. Sí. Entonces ya la ley corrige ese defecto que tiene actualmente la legislación con respecto al crimen organizado para modificar eso y darle esa posibilidad de incrementar los plazos en los casos que hay crimen organizado. Quería devolverme un momento al tema de la fundamentación. Como ustedes lo sabrán, yo no soy abogado y me cuesta entender esto de la acusación, don Celso, porque yo le dije que yo cubrí muchos juicios penales y recuerdo sentarme a escuchar al Ministerio Público. Voy a seguir usando el mismo ejemplo, en el caso del robo del carro, un robo de un carro en una casa afuera, y entonces yo escucho al fiscal diciendo, punto 1 de la acusación, eran las 10 de la mañana del 25 de abril de 1992 cuando don Randall tomaba café en una taza verde sentado en la sala de su casa y en ese momento escuchó un ruido afuera. Punto 2, el ruido afuera con tono metálico provenía al parecer de un nagata usada por el imputado para abrir la puerta del carro. Bueno, punto 3, la puerta del carro era roja, amarilla y verde. Así son las acusaciones del Ministerio Público. Bueno, eso fue en el 2004, don Randall, cuando usted cubría sucesos. Yo estoy convencido que ya se ha dado un salto de calidad en la elaboración de las acusaciones, porque esa acusación que usted está leyendo se reprueba el examen de fiscal. Pero yo le dije que yo la sabe de memoria, la sabe de memoria. Yo le dije que yo no soy abogado. Correcto, sí, pero sí se dieron en el pasado. Dentro del proceso natural de aprendizaje se dan y se presentan acusaciones malogradas como una redacción exactamente la que usted escribe, pero lo correcto es circunscribirnos al lugar, fecha y hora del hecho punible y a describirlo, que en fecha 19 de noviembre de tal año a las tales horas, en tal lugar, fulano X dio muerte a fulano Y utilizando un arma de fuego calibre tanto o X o Y. Algo lo más básico y simple posible, y lo puede probar con el testigo Z que estaba parado en la esquina y vio cuando X le disparó a Y. Ahí tiene usted más la autopsia, más esto y más lo otro, cómo condenar. Lo que estamos sacando es la fundamentación que en la praxis forense y luego de una gran cantidad de conversatorios con jueces penales, con fiscales, con defensores, ninguno lee la fundamentación, porque la fundamentación con la implementación de la oralidad en el proceso penal, en la presentación del caso, se hace ya directamente ante el tribunal. Esa es la motivación del acto jurídico. Alguna persona que pueda criticar esto muy válidamente me dirá, mira Celso, esto va en detrimento o va en contra del principio de no regresividad en derechos humanos, pero es un acto fundamentado. La decisión del fiscal de acusar, y cuando explica los motivos de convicción, esa es la fundamentación del acto. No necesariamente tiene que ir por escrito, requiere de modificaciones legales, pero le repito, en bastantes años que tuve de ejercer como fiscal del Ministerio Público, mucho del retraso que tienen los fiscales es en la elaboración de esa fundamentación, que si los jueces que me escuchan son algunos muy escasos y muy pocos los que la leen, porque al final esto se termina dirimiendo en juicio. Entonces, esto es un tema que se puede subsanar y podemos dar mayor celeridad al proceso. Don Randall, dentro de todo esto, como vemos, inicialmente estamos hablando de un mes. Bueno, pero si vamos a la fase de juicio, que digamos es donde se concreta todo lo que son los principios básicos del proceso penal y donde efectivamente es la vivencia del proceso, porque es donde se conoce toda la prueba y los testigos, tenemos que hoy existen juicios que nosotros vemos que duran 1, 2, 3, 6 meses, 7 meses, un año, y cuidado, no más de un año. Bueno, esta situación, de alguna forma, tiene un giro importante acá. Primero, con lo que le estoy diciendo de la calificación de la prueba. Hacerlo en forma eficiente para no exceder en prueba que resulta súper abundante, como se dice, o innecesaria porque va a repetir lo mismo. Pero en esto también existe la cuestión de tramitación compleja. Son 2 meses inicialmente, pero puede ampliarse hasta 12 meses en casos de tramitación compleja y crimen organizado. Pero el efecto aquí es interesante, porque cuando nosotros decimos, bueno, ¿y cuánto está tardando los tribunales de justicia en señalar a juicio?
por cuánto es la pendencia que tenemos nosotros en juicio. Y en esto tenemos estadísticas del Poder Judicial que yo les puedo decir, cuando hablamos de la duración de etapa de juicio, es en el señalamiento para señalar a juicio, decimos que Alajuela, el Tribunal de Alajuela, es el que tiene la duración menor, o sea, es el que más rápido señala. Y estamos hablando que se habla de 13 meses, es el que más rápido señala, o sea, un año Más y de un un año. mes Ajá. para señalar a juicio. Y el que más dura, el que mayor duración tiene es el Tribunal de Juicio de Heredia, que tiene 45 meses. Si nos damos cuenta, Casi lo supera 4 años. casi 4 años, exactamente, para señalar a juicio. Pero aquí interesante, el promedio que nosotros tenemos a nivel nacional es de 1 año y 3 meses, un poco más de lo que dura Alajuela, que Alajuela es el tribunal que señala más pronto. Pero para dar otras estadísticas, el Tribunal de Punta Arenas, el Tribunal de Juicio Punta Arenas, en este momento, para el año 2015, tiene para señalar a juicio 1.147 expedientes. Oiga, 1.147 expedientes sin señalar a juicio. Y don Randall, ¿usted sabe cuánto estadísticamente nosotros podemos decir que se dura para señalar esa pendencia de 1.147 expedientes? 28 años. 28 años. Y don Celso ahora le va a decir otra cifra que es la general de cuánto tenemos en pendencia. Pero 28 años para que ese tribunal pueda deshogar toda la etapa de juicio de 1.147 expedientes. Esto es justicia pronta y cumplida, no es justicia pronta y cumplida. Si incumple el artículo constitucional 41. Carlos. Sí. O sea, durarían, si hubiera un tribunal, solo hay un tribunal en Punta Arenas. No, hay varias secciones. Ahí Bueno, precisamente, don Randall, durarían 28 años. precisamente, que se tiene. precisamente dentro de esta puerta que generosamente abre don Mario Redondo, don Alexander, y también debo reconocer el trabajo de la expresidenta Laura Chinchilla, venimos a abrir más la puerta nosotros porque estamos pensando en modificar la ley orgánica del Poder Judicial para que todos los delitos sean juzgados por un tribunal unipersonal. Entonces, en lugar de andar clonando plazas como lo hace actualmente el Consejo Superior del Poder Judicial y gastando dinero del Poder Judicial, los casos, cualquier caso ordinario va a ser juzgado por un solo juez. Va a haber un control de apelación por un tribunal de 3 y una casación por 5. Entonces, de esta forma vamos a optimizar aún más el recurso de los tribunales de justicia, y quienes me conocen, mis colegas jueces, saben en definitiva que la mayoría de los que están, el del centro, el juez presidente es el juez redactor, los demás participan activamente en la deliberación, pero se puede prescindir de esos 2 jueces para que sea solo un juez el que redacte, claro, y que exista un control de apelación con 3 y un control de casación con 5. Entonces, esa pendencia que habla don Carlos se puede reducir de 28 años, porque eso es lo que habla él de Punta Arenas y Heredia, pero en total, a nivel nacional, estamos hablando de más de 40,000 señalamientos pendientes que tenemos de hacer. Es por eso que urge una reforma en el proceso penal, que no desmejore la calidad, sino que nos dé una mejora cualitativa en cuanto a la duración de procesos. Eso es lo que estamos buscando, sin afectar garantías de imputados, ni de víctimas, ni de ningún otro interviniente en el proceso penal. Justicia penal integral y garante para todos. Es ahí nada más, en los juicios uno siempre ve que hay un juez, el presidente, el que asume, digamos... Por ahí hasta 4. Ahora son tribunales de 4, un juez de repuesto, por eso se incapacita. Mire, hay una cuestión de que para nadie es un secreto. Está con los 4 jueces. Sí. Es mucha plata. Bueno, eso lo propuse yo porque se nos empezaron a lesionar jueces y teníamos que declarar la nulidad de un proceso. Juegan bola. Que era muy Estaban en la banca. Pero es una cuestión, hoy día, y don Celso tiene razón, en la parte, hoy día en realidad uno es el juez que redacta. Y los otros, como se dicen, en mi época no se utilizaba ese término, pero lo voy a decir. Adelante. Los otros son postes. Ok. O sea, postes que están ahí, ok, son parte del tribunal, lo integran, pero hay uno que es el que redacta y es el que se lleva siempre la mayor labor nosotros ven de el realizar juicio muchas veces. Y cuando son asuntos grandes, sí intervienen, digamos, los 3 se dividen partes importantes porque es necesario.
Yo ahí tengo algunos tipos de modulación que podría ser que tal vez puedo separarme un poquito de lo de don Celso. Yo diría que siempre debe ser un tribunal colegiado cuando se trata de asuntos de crimen organizada, de tramitación compleja, de homicidios dolosos, de agresiones sexuales, narcotráfico y conexos. O podemos agregar también, si se quiere, aquí función pública. Casos graves. Ahí sí estoy, no, perdón, ahí yo coincido con usted. Bueno, sí, es que ya lo habíamos hablado. Sí, discúlpeme. Ok, y todo lo demás, el gran grueso, de que es que ni siquiera en eso podemos discrepar. Siempre pensamos igual y eso nos identifica mucho. Y en los demás sí hacerlos de juicios unipersonales. Ahora, en cuanto al tribunal de apelación, ahí yo podría decir, si es realizado por un juez unipersonal, que lo haga un solo juez de apelación. Y si es un tribunal de sentencia de 3, que lo haga el tribunal de 3. Bueno, ahí podemos igual tener... Claro, porque aquí entra además el tema, digamos, de que si no hace más vulnerable un tribunal de 1... En estos casos graves, exactamente. Para mí, no quería mencionarlo, pero bueno, es cierto. Yo sí. No, usted lo menciona porque tiene su libertad y nos pone a nosotros a contestar. Yo creo que usted tiene razón en eso. Se hace más vulnerable. Vamos a ver, la gente dice, bueno, si son jueces, no pueden ser corruptos. Bueno, yo no puedo garantizar eso. Exacto. Y sabemos que pueden surgir situaciones concretas, pero no solo el juez corrupto, el juez que se encuentra amenazado. Es más fácil amenazar de muerte a la familia de un juez o a su hijo que no al de 3. No al de 3. Entonces, yo creo que en estos casos de crimen organizado, de tramitación compleja, todos estos que conllevan este tipo de alta gravedad de incidencia, también narcotráfico, sicariatos, o sea, los casos graves los verá un tribunal de 3. Yo creo que tiene que verlos, sí. Ordinarios de 1. Pero ese ordinario, no importa que sea una estafa de 200 millones de colones, no importa, lo verá 1. Aunque tenga sanción de 10 años de prisión, no importa, porque es una estafa mayor. Pero lo verá 1. Como toda la gran gama que hay allí de conductas delictivas que se pueden juzgar por 1. Y la relación la tendrá también, para mi entender, de alguna forma, porque esto es lo que estamos ahora acomodando, Celso y nosotros, de alguna forma. Y para cuando vaya apelación, es la misma relación de 1 a 1 o de 3 a 3. Igual casación siempre se mantendrían 5, que son sí, ustedes. Porque es constitucional. Es que es una reforma constitucional sí es más gravoso. Ahí no nos metemos, es más, está excluido. Hay una gran cantidad de aportes, porque, por ejemplo, en la defensa pública hay una tesis sobre la viabilidad constitucional de los tribunales bipersonales, porque también se habla de que a usted no lo deben condenar por mayoría ni absolver por duda, deben condenarlo por certeza o absolverlo por certeza, que todos esos son unos aportes que queremos que vengan a enriquecer la discusión. Nosotros no estamos en desacuerdo y enfrentamos la crítica de manera correcta. No, lo que es importante señalar aquí es que es un proceso que quiere generar y despertar en la población judicial, en los abogados, en la sociedad civil, el deseo de aportar ideas. Don Mario Redondo las ha recogido algunas de la mejor forma, y que se puedan incorporar al proyecto de ley. Nosotros no tenemos el monopolio de la razón. Queremos abrir la brecha para que quienes tengan mayores y mejores ideas puedan aportar para reformar el proceso penal costarricense. Ni Carlos Chinchilla ni Celso Gamboa son temerosos a la crítica, todo lo contrario, la recibimos de la mejor forma. Es complicado cuando se reciben en redes sociales calificativos no correctos, pero lo cierto es que mientras todo venga a aportar y a mejorar el proceso penal, que sea más garante para todos los intervinientes, cualquier observación a lo que hemos planteado va a ser muy bien recibida, tanto por mi ex profesor, el doctor Chinchilla, don Carlos, y soy mi presidente de sala en la sala tercera de casación. Yo quiero reforzar un poquito lo que dice don Celso, totalmente de acuerdo. O sea, nosotros somos abiertos al diálogo, abiertos a la crítica, porque para eso está también, y por supuesto recibir ideas. Y de eso se trata. Ahora nosotros estamos planteando estas ideas. Don Mario Redondo tuvo la valentía de decir, aquí hay una propuesta de reforma. Ok, discutámosla, hagámosla. Que la tenemos que hacer más eficiente, más efectiva, que tenemos que robustecerla, sí. No vamos a echar para atrás. O sea, en el sentido de que no vamos a desmejorar
la propuesta en el sentido de no, es que un mes es muy poquito, tienen que darme más tiempo. No, me parece que esto es lo razonable, ya lo dijo el magistrado Celso Gamboa, es razonable, es lo que razonablemente debe de durar. Yo he recibido mensajes de jueces penales y dicen, yo en un mes yo no puedo hacer eso. Pues tiene que ver cómo lo hace, y sí se puede hacer. Entonces, hay cosas en las cuales, bueno, igual nos sentamos a discutir, pero hay puntos que nosotros estamos dispuestos a que se lleven a cabo. Hoy día, como le decía don Randall al principio, un proceso de las 4 etapas hasta apelación está durando un promedio de 6 años. Con esta iniciativa, ese mismo proceso, en condiciones normales, va a durar lo máximo 11 meses. Ni siquiera un año, 11 meses. Entonces, claro, la gente dice, de 6 años a 11 meses se puede lograr. Sí, sí se puede lograr. Bueno, y en este caso les voy a decir, bueno, don Carlos fue juez. Sí, bueno, juez hoy sí, hoy es juez de la tercera, pero fue juez de juicio. No, fui juez de instrucción, juez penal, fui el primer coordinador del juzgado penal de San José también en el año 98, y juez de juicio y magistrado. Y en el caso de don Celso, fue fiscal. No, don Celso, no me haga eso en la radio. Y en el caso de don Celso, fue fiscal. Así es que cualquiera que les diga, no se pueden, los dos tienen autoridad suficiente para decir, no, esto sí se puede, sí, claro. Porque ya ustedes pasaron por ahí. Y don Celso más, no hay que fue fiscal y fue de los mejores fiscales que ha tenido el Ministerio Público, entonces muchas gracias, señor. Ahorra todavía más energía de yo desgastarme en una institución que la conozco meridianamente, pero don Celso sí la conoce. Pero vea las injusticias. Don Celso, usted le dijo viejo hace un rato, y usted le dice que fue uno de los mejores fiscales. Es que yo lo estimo más a él. 3:24, muchas gracias por haber venido, don Carlos Celso. Muchas gracias. Mucho gusto y gracias por la invitación, don Randall. Usted siempre con temas muy actuales y eso se le agradece. No. Y nada más decirle a Mario Redondo, gracias por su valentía, su apertura, y yo sé que es una persona muy abierta para recibir cualquier sugerencia que se pueda hacer. Yo a la población judicial, receptividad para las nuevas ideas, respeto, por favor, respeto a las ideas. Es válido diferir, es válida la crítica. Recordemos que tenemos responsabilidad de los actos que estamos haciendo y si no estamos de acuerdo, es importantísimo que nos hagan saber cuáles son las observaciones para poder mejorar el proyecto. La idea es que Costa Rica esté mejor, a eso aspiramos todos nosotros que estamos inmersos en esta situación. Muchas gracias. Gracias a ambos de verdad por estar aquí. Hoy he cuidado de las sillas y el café y terminé invicto. 3:25, me robé unos minutos, don Esteban, pero vamos a escuchar la canción que hoy la escogió don Celso, Johnny Cash, Hurt. ¿Por qué Hurt? Se llama Herido, precisamente es una relación muy interesante sobre cómo una persona por malas decisiones queda en la soledad y cómo no deja de valorar lo esencial en la vida, que es la calidad de sus relaciones. Entonces, un estudio de Harvard, sí. Después de 3 años, un profesor de Harvard llegó a la conclusión de que para que usted pueda vivir sano y feliz, no es el dinero, no es la fama, no es la fortuna, sino es la calidad de las relaciones que usted tenga. Escuchen Hurt y si la pueden traducir, búsquenla en YouTube, tiene un mensaje muy interesante. La traducción en YouTube, entonces. Mañana vamos a dedicar el programa, mañana no había invitado, vamos a dedicar el programa al huracán, que será huracán mañana. Y el viernes estarán con nosotros miembros de la Fiscalía General, hablando sobre una campaña que desarrollarán sobre la trata de personas y particularmente la trata de migrantes. Un tema muy importante, don Randall, muy importante, que Costa Rica tiene que tomar medidas importantes, modificar la legislación que tenemos en el Código Penal, y eso lo conoció Corte y la Comisión de la Jurisdicción Penal que yo presido, vamos a colaborar en eso. ¿Y les gustó? ¿Nos gustó qué? La campaña y la idea. No le he visto. ¿No la conoció? No le he visto. La vamos a presentar. Bueno, justamente el matiz es voy a exactamente a la hora en que saldrá la campaña.